Hola chicos, buenos días. Vamos a continuar con la segunda parte del PowerPoint. Estamos estudiando las fuerzas y sus efectos en esta unidad. Ya vimos lo que es una fuerza, toda acción que un cuerpo ejerce sobre otro y que puede modificarle su estado de reposo o movimiento o deformarlo. Vimos que las fuerzas son una magnitud vectorial porque se representan mediante un vector, necesitan de sus elementos para quedar definidas, que son el punto de aplicación, la dirección, el sentido y la intensidad. Entonces, vimos que quien estudió sobre las fuerzas e hizo 3 leyes que las resumen fue Newton. Y para eso vamos a hacer entonces también un repasito sobre las 3 leyes de Newton. La primera ley, llamada ley de inercia, nos habla de qué sucede cuando no está actuando una fuerza. Todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento uniforme, en línea recta y con velocidad constante, a menos que sobre él actúe una fuerza externa. La segunda ley dice definición de fuerza o también ley de aceleración, nos habla de qué sucede cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, ¿sí? Dice que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración producida en el cuerpo, o sea, que toda fuerza que actúe sobre un cuerpo que tiene masa, tiene cantidad de materia, por eso es un cuerpo, le va a producir una aceleración. ¿Sí? Esa aceleración dijimos que va a ser directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Y la tercera ley de acción y reacción nos dice que para cada acción, dijimos que la fuerza es una acción, hay una reacción, otra fuerza, de igual intensidad y dirección, pero de sentido contrario. Y el sentido lo identificamos con el signo. Por eso va a ser de signo opuesto, porque tiene sentido contrario. Bien, una vez que hemos refrescado un poquito todo esto, vamos a pasar a un temita que tiene que ver con para qué sirven las leyes de Newton, ¿sí? Para analizar las fuerzas que actúan sobre un objeto y determinar así su estado de movimiento, pero además también, dentro del estudio de las fuerzas, Newton estudió fundamentalmente la fuerza de la gravedad. ¿Sí? De ahí viene esa historia de la manzana que cayó del árbol y él le terminó de cerrar esta idea de que la Tierra atraía a los cuerpos hacia ella. ¿Sí? Y nos habló entonces de la ley o fuerza de la gravedad. Entonces acá entramos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es la fuerza de la gravedad? Esa fuerza que atrae a los cuerpos. ¿Sí? La ley de gravedad nos dice que todos los cuerpos, por supuesto que con masa, porque por eso son cuerpos, porque tienen cantidad de materia, ¿sí? Que existen en el universo, se atraen unos con otros. Y la intensidad con la que se atraen, la cantidad de fuerza, depende de 2 factores. De la masa entre los objetos y de la distancia que hay entre ellos. Y por eso nosotros aquí tenemos, por ejemplo, este dibujito, ¿sí? Donde está la fórmula de gravitación universal. Tenemos 2 cuerpos que tienen masa, por ejemplo, la Tierra y la Luna. ¿Sí? La Tierra tiene masa 1 y la Luna masa 2, y hay una distancia entre ellas, ¿sí? Bien, entonces la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna va a estar dada por G, que es la constante de gravitación universal, por la masa 1 por la masa 2, dividido el radio o distancia que la separa elevada al cuadrado. O sea que para sacar la fuerza con la que la Tierra y la Luna se atraen, yo voy a hacer esa constante, que es un número que vale siempre lo mismo, ¿sí? Multiplicado por la masa de la Tierra, multiplicado por la masa de la Luna, y a ese resultado lo voy a dividir por la
distancia que hay entre la Tierra y la Luna elevada al cuadrado. Esta formulita vale para todo cuerpo, ¿sí? Pero en los cuerpos chicos ese valor de la fuerza de atracción es tan pequeño que no se siente. En cambio, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna, vemos que esto genera que la Luna gire alrededor de la Tierra y no se pueda alejar. También sucede lo mismo con, por ejemplo, la Tierra y el Sol. ¿Sí? El objeto de mayor masa es el que hace que debido a esta fuerza de atracción el otro objeto menor gire alrededor de él. Bien, entonces esta es la fuerza que la Tierra ejerce sobre los cuerpos que están sobre ella, ¿sí? O bien cercanos a ella, y en este caso hace que los cuerpos caigan. Que todo cuerpo que no es sostenido por algo, o sea que no hay una fuerza que lo sostenga, cae debido a la fuerza de la gravedad. Esa fuerza de la gravedad en todos los cuerpos es lo que llamamos peso. Peso o fuerza de la gravedad. ¿Sí? Los objetos que caen o están en contacto con el suelo porque la Tierra ejerce sobre ellos una fuerza que los atrae hacia su centro, ¿sí? Tienen un peso. Por eso esta fuerza la conocemos como fuerza de gravedad o peso. Nosotros vimos lo que era la aceleración y está la aceleración de la gravedad, porque debido a esta fuerza que ejerce la gravedad sobre los cuerpos, se produce una aceleración en los cuerpos que es diferente a las demás, porque lo provoca la gravedad. Entonces le llamamos aceleración de la gravedad. Y ya no la escribimos como A, sino como G, como gravedad, ¿sí? Pero es la aceleración de la gravedad. La M es la masa y la P es la fuerza-peso. Bueno, este dibujito yo lo saco de internet, entonces no está, pero a mí me gusta ponerle la flechita arriba de un vectorcito para que esto sepamos que es la fuerza-peso, con P mayúscula, porque también la P se utiliza para presión, pero la presión no es un vector, no es una fuerza, ¿sí? Ya la vamos a ver más adelante. Entonces, así como habíamos dicho que fuerza es igual a masa por aceleración en la segunda ley de Newton, acá estamos aplicando esa fórmula general a una fuerza en particular. Ya no es cualquier fuerza, es la fuerza peso. Y es igual a la masa por una aceleración, que no es cualquiera, sino que es la aceleración de la gravedad, justamente. ¿Sí? Entonces, fuerza peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Es la misma fórmula que teníamos en la segunda ley de Newton, pero aplicada a un caso particular. Acá, muy importante, diferenciar la masa del peso. ¿Sí? Mientras que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, el peso es la fuerza con la que la Tierra lo atrae, o sea, la fuerza que ocasiona la caída de ese cuerpo. La masa es una magnitud escalar, con un número y la unidad está definida. En cambio, el peso es una magnitud vectorial. Se representa con un vector y necesita todos los elementos del vector para ser definida. La masa la medimos con la balanza, el peso se mide con el dinamómetro. El valor de la masa en un cuerpo es constante, ¿sí? Independientemente de qué lugar de la Tierra esté, por eso dice independientemente de la altitud y latitud, ¿sí? La masa es la misma en cualquier lugar de la Tierra, es la misma en la Luna y es la misma en el espacio exterior. En cambio, el peso varía de acuerdo a la posición en la Tierra, ¿sí? Por ejemplo, hay lugares de la Tierra donde la gravedad no es exactamente la misma. Nosotros en física consideramos que siempre la gravedad, ¿sí?, vale lo mismo, pero en realidad depende qué lugar de la Tierra estamos, tiene pequeñas variaciones porque depende de la altitud respecto del nivel del mar y de la latitud, ¿sí?, la ubicación en el planeta. Y después tenemos la Luna, que tiene mucha menos gravedad que la Tierra, entonces ahí vamos a pesar mucho menos. Y el espacio exterior donde no hay gravedad, por lo tanto no hay peso, porque peso es masa por aceleración de la gravedad. Y si la gravedad es cero, cualquier número por cero es cero, así que en el espacio exterior, donde no hay gravedad, no tenemos peso, pero sí tenemos masa.
y en la Luna pesamos mucho menos. Las unidades para medir la masa son el gramo, el kilogramo, también la unidad técnica de masa, faltaría agregar ahí. ¿Sí? Unidades de cantidad de materia. En cambio, el peso tiene unidades de fuerza, porque dijimos que es una fuerza. Entonces van a ser el newton, el kilogramo fuerza y también la DINA, habría que agregarlo ahí. Entonces la masa, que es la cantidad de materia, sufre aceleraciones, adquiere aceleraciones por la acción de una fuerza. Y como el peso es esa fuerza, es el que produce las aceleraciones. ¿Sí? Ahí tenemos un cuadrito muy bien detalladito de la diferencia entre masa y peso. Ustedes cuando lo copien en su carpeta, agreguen las unidades que faltan, que les acabo de decir, y también pueden agregar estos ejemplos de que en la Luna pesamos mucho menos, en el espacio exterior no hay gravedad y no tenemos peso. El peso desaparece. Bien, y entonces con esta formulita, que es la misma que la de la segunda ley de Newton, dijimos, pero aplicada a una fuerza particular, vamos a poder hacer cálculos. Si tenemos la masa, como en el punto 1, vamos a poder calcular el peso. Y si tenemos el peso, como en el punto 2, vamos a poder calcular la masa. Vamos para ello a usar ese cuadrito de unidades que tenemos en este mismo PowerPoint. Yo ahí les puse 2 ejemplos y con esos ejemplos van a poder hacer todo, ¿no? Peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Fuerza, peso igual a masa por aceleración de la gravedad. Si yo sé la masa de un niño y me piden el peso, yo voy a hacer masa por aceleración de la gravedad y me va a dar el peso. Recordemos, por convención, los vectores que van hacia arriba o a la derecha se les pone signo positivo, sentido positivo, para indicar el sentido. Y los vectores que tienen sentido hacia la izquierda o hacia abajo se les pone signo negativo. El signo no tiene que ver con el valor, tiene que ver con el sentido del vector. La aceleración de la gravedad, la aceleración, es vectorial. Es un vector que, en este caso, como es de la gravedad, siempre apunta hacia abajo. Por eso es negativo. Y el peso es una fuerza que siempre tira hacia abajo. Nunca va a tirar hacia arriba ni hacia los costados. Entonces, el peso como vector también tiene signo negativo. Nos indica que apunta hacia abajo. Entonces, hacemos la masa por la aceleración de la gravedad y vamos a obtener el peso. Simplemente masa por aceleración de la gravedad. Ahora, si nosotros tenemos el peso y sabemos la gravedad, ¿sí? Escribimos la fórmula, reemplazamos. Este que está acá multiplicando no está restando, es negativo, está multiplicando porque es por ese número. Va a pasar para acá dividiendo con su signo. Menos por menos más. Está muy bien porque la masa no es vector, siempre es positiva. Y cuando hacemos la división obtenemos la masa. ¿Sí? Bien. Así que tenemos esos 2 ejemplitos y de la misma manera vamos a poder hacer todos los ejercicios. Bien, la aceleración de la gravedad, y anótenlo, en el sistema MKS vale siempre 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, negativo porque el vector apunta hacia abajo. Igual en el sistema técnico. En el sistema CGS va a valer 981 centímetros sobre segundo al cuadrado, también por supuesto negativo porque apunta hacia abajo. ¿Sí? Eso lo vamos a agregar ahí al cuadrito. Bueno chicos, tenemos entonces de tareita estos ejercicios para hacer muy sencillos, mirando los 2 ejemplos que hemos puesto acá y usando el cuadrito de unidades para poder saber en qué unidades nos va a quedar. Listo, entonces, con esto terminamos este PowerPoint.